¿Qué tan seguro te sientes cuando el presidente de los Estados Unidos usa tu producto? Porque eso pasó. Barack Obama llegó a la Casa Blanca en 2009 y lo primero que dejó claro, antes de cualquier política, antes de cualquier decisión de gabinete, fue que no iba a entregar su BlackBerry. El equipo de seguridad nacional se opuso. Los protocolos de seguridad lo desaconsejaban. Las agencias de inteligencia tenían objeciones serias. Obama no cedió. Eso era BlackBerry en 2009. El dispositivo que el hombre más poderoso del mundo se negó a abandonar. El teléfono de los presidentes, de los CEOs, de los banqueros, de los abogados, de cualquier persona que necesitara comunicarse de forma segura y eficiente desde cualquier lugar del planeta. El teclado físico que tus pulgares reconocían sin mirar. El PIN de 8 dígitos, que era tu identidad en la red más segura de mensajería corporativa que existía. El dispositivo que Wall Street, Silicon Valley y Pennsylvania Avenue consideraban tan esencial como el traje y los zapatos. Y 6 años después de que Obama peleó por conservar el suyo, BlackBerry prácticamente había desaparecido del mercado. No porque alguien la destruyera desde afuera, no porque hubiera un escándalo, ni un fraude, ni una crisis que nadie pudiera haber anticipado, sino porque las dos personas que controlaban la empresa tomaron una decisión que en el momento les pareció correcta. Decidieron que ellos sabían mejor que sus clientes lo que sus clientes necesitaban. Y el mercado los corrigió. Sin misericordia. Sin segunda oportunidad. Esta es la historia de cómo el teléfono más importante del mundo se volvió irrelevante. Waterloo, Ontario, Canadá, 1984. Mike Lazaridis tiene 19 años y abandona la Universidad de Waterloo a semanas de graduarse porque acaba de recibir un contrato para desarrollar un sistema de visualización para la cadena de televisión CBS. El contrato vale $600,000. Deja la universidad para ejecutarlo. Su madre llora, sus profesores no lo entienden. Lazaridis cobra el contrato. Funda una empresa con su amigo de infancia, Douglas Fregin. La llaman Research in Motion, RIM. Los primeros años son los de cualquier empresa de tecnología pequeña en los años 80. Proyectos de consultoría, contratos de desarrollo de hardware para otras empresas, trabajo que paga las cuentas mientras se busca el producto que defina el negocio. Ese producto llega en 1999, el BlackBerry 850. No es el primer dispositivo de RIM, pero es el primero que captura algo que nadie más había resuelto con esa elegancia: la posibilidad de recibir y responder correo electrónico desde cualquier lugar, en tiempo real, con un teclado físico que hacía que escribir desde un dispositivo del tamaño de un mazo de cartas fuera sorprendentemente eficiente. El momento era perfecto. 1999 es el año en que el correo electrónico se convierte en el sistema nervioso de los negocios modernos, en que los ejecutivos empiezan a entender que no pueden desconectarse del flujo de comunicación corporativa aunque estén fuera de la oficina, en que la promesa de la movilidad comienza a chocar con la realidad de que los teléfonos celulares de la época solo hacían llamadas. BlackBerry resolvió ese problema, y lo resolvió mejor que cualquier alternativa disponible. La red de servidores que RIM construyó para gestionar el correo electrónico de sus usuarios era extraordinariamente segura. Los mensajes viajaban encriptados. Los datos corporativos estaban protegidos de formas que las empresas con información sensible podían justificar ante sus departamentos de seguridad. Wall Street lo adoptó. Los despachos de abogados lo adoptaron. Los bancos de inversión lo adoptaron. El gobierno americano lo adoptó. El ejército lo adoptó. Y con cada adopción institucional, BlackBerry se convertía más en estándar y menos en opción. Tenías BlackBerry porque todos los que necesitabas contactar tenían BlackBerry. Y ellos lo tenían porque tú lo tenías. Era la definición clásica del efecto de red. El valor del dispositivo no venía solo del hardware o del software, venía de quién más lo usaba. Para 2007, RIM tenía una capitalización de mercado de más de $65,000 millones. Era la empresa más valiosa de Canadá. Lazaridis y Jim Balsillie
quien se había unido como co-CEO encargado del negocio mientras Lazaridis manejaba la tecnología, eran celebridades del mundo corporativo. Y entonces subió Steve Jobs a un escenario en San Francisco. 9 de enero de 2007. Jobs presentó el iPhone con una frase que en ese momento sonó como fanfarronería de marketing y que con el tiempo resultó ser una descripción literal de lo que estaba pasando. Hoy Apple va a reinventar el teléfono. La sala de Macworld aplaudió. Los fans de Apple celebraron. Y en las oficinas de RIM en Waterloo, Ontario, Lazaridis y Balsillie miraron la presentación con una expresión que los que estuvieron ahí describieron de formas que varían en los detalles, pero coinciden en el fondo. No estaban preocupados. Balsillie dijo después que su reacción inicial fue que Jobs estaba exagerando, que el iPhone era un producto interesante para el mercado de consumo, para teenagers, para personas que querían escuchar música y navegar en Internet desde su teléfono. No para el mercado corporativo, que era el corazón del negocio de BlackBerry. El iPhone no tenía teclado físico. Sus ejecutivos no iban a escribir correos desde una pantalla táctil. Su seguridad no era comparable con la infraestructura de servidores de BlackBerry. Su batería duraba menos. No tenía soporte para las aplicaciones corporativas que las empresas usaban. Era un juguete caro y bonito, no una amenaza real. Esa evaluación no era completamente irracional en enero de 2007. Era una lectura razonable del mercado tal como existía en ese momento. El problema fue que RIM siguió haciendo esa misma lectura en 2008, en 2009, en 2010. Mientras el mercado cambiaba de formas que sus propios datos debían estar mostrando, porque lo que Jobs había lanzado no era un teléfono mejorado. Era una plataforma, una computadora de bolsillo que también hacía llamadas, cuyo valor no estaba en el hardware, sino en el ecosistema de aplicaciones que cualquier desarrollador del mundo podía construir sobre él. La App Store llegó en 2008. Y con ella, el iPhone dejó de ser el dispositivo que Apple había diseñado para ser lo que los desarrolladores de todo el mundo lo convirtieron. Un banco, una cámara profesional, un sistema de navegación, un lector de libros, una sala de reuniones virtual, un terminal de punto de venta. Cosas que ningún equipo de diseño de Apple había anticipado completamente. Y BlackBerry seguía siendo BlackBerry. Seguro, confiable, con el mejor teclado físico que existía, con la red de mensajería más robusta del mercado corporativo. Y cada vez más, solo eso. El mercado corporativo que era el bastión de BlackBerry empezó a fisurarse desde abajo. No desde las salas de juntas. Desde los empleados jóvenes que llegaban a sus primeros trabajos con iPhones en el bolsillo y que no entendían por qué tenían que cargar un segundo dispositivo para el correo de la empresa. Las áreas de tecnología de las corporaciones empezaron a recibir presión. Los empleados querían usar sus propios dispositivos. El concepto que la industria eventualmente llamaría BYOD, Bring Your Own Device. Trae tu propio dispositivo. Empezó a erosionar el monopolio que BlackBerry tenía en el correo electrónico corporativo. Y RIM miraba y esperaba. Y seguía creyendo que el mercado corporativo era una fortaleza que el iPhone no podía escalar. No estaban completamente equivocados sobre la fortaleza. Estaban completamente equivocados sobre la capacidad del iPhone de escalarla. En 2010, RIM lanzó su respuesta a la amenaza táctil. El BlackBerry Storm. Era el intento de RIM de tener su propio dispositivo táctil sin renunciar a lo que consideraba su ventaja esencial. El resultado fue un híbrido que no era completamente nada. Una pantalla táctil con un mecanismo de clic físico en toda la superficie que buscaba recrear la sensación del teclado en un formato que nadie había pedido. Las reseñas fueron devastadoras. Los consumidores que lo compraron lo devolvieron en proporciones que rompían récords en las tiendas de los operadores. Había algo simbólico en el Storm. Representaba perfectamente la trampa en que RIM había caído. No podía abandonar completamente el teclado físico porque ese era el corazón de su identidad. No podía ignorar la pantalla táctil porque el mercado la estaba adoptando masivamente. Y en el intento de hacer las dos cosas al mismo tiempo, no hizo bien ninguna.
el dilema del innovador en su forma más visible y más dolorosa. Mientras el Storm fallaba, Android llegó. Y si el iPhone era una amenaza porque era un producto extraordinario de una empresa extraordinaria, Android era una amenaza diferente y más amplia. Era gratuito, cualquier fabricante podía usarlo, y docenas de fabricantes lo adoptaron. Samsung, HTC, Motorola, LG. De repente el ecosistema de aplicaciones, que era la fortaleza del iPhone, estaba disponible en dispositivos de todos los precios y todas las características. El mercado que BlackBerry había considerado su fortaleza, el corporativo, tenía ahora no una, sino dos alternativas creíbles con ecosistemas de aplicaciones que BlackBerry no podía igualar. RIM respondió con lo que las empresas en crisis responden cuando no tienen claro qué hacer. Con reuniones, con reorganizaciones, con promesas de productos que llegarían pronto y que resolverían todo. Y con el Playbook. 2011. RIM lanza el Playbook, su tableta, su respuesta al iPad de Apple. El Playbook tenía especificaciones técnicas respetables, tenía un diseño que no era vergonzoso, tenía algo que en papel debería haber sido una ventaja. Integración con los dispositivos BlackBerry que sus usuarios corporativos ya tenían. Tenía también algo que lo hacía prácticamente inutilizable para el mercado al que apuntaba. No tenía cliente de correo electrónico nativo. Para usar el correo en el Playbook, necesitabas tenerlo conectado a un BlackBerry. Una tableta corporativa que no podía gestionar el correo de forma autónoma. En 2011, cuando el iPad ya llevaba un año en el mercado haciendo exactamente eso. La decisión no fue accidental. Fue una consecuencia de la arquitectura de seguridad de BlackBerry. El correo encriptado de RIM pasaba por sus propios servidores. Implementar eso en una tableta requería trabajo de ingeniería que el equipo de RIM no había completado para el lanzamiento. La presión por lanzar superó la lógica de lanzar algo terminado. Balsillie defendió el Playbook con una confianza que los observadores externos encontraban cada vez más difícil de reconciliar con la realidad del producto. Dijo que era el mejor dispositivo del mercado, que los consumidores lo entenderían. Los consumidores no lo entendieron, o lo entendieron perfectamente y eligieron otra cosa. Las ventas fueron una fracción de las proyecciones. Los inventarios no se movían. Los operadores telefónicos que habían comprado unidades para vender tuvieron que devolverlas o liquidarlas con descuentos que llegaron al 50%. RIM reconoció en sus resultados financieros un cargo de casi $500 millones por el inventario del Playbook que no podía vender. Internamente, la situación era cada vez más tensa. Los ingenieros más talentosos comenzaban a irse. A Apple, a Google, a startups, a cualquier lugar donde la cultura de innovación no estuviera atrapada entre dos fundadores que no podían ponerse de acuerdo sobre el futuro y que compartían el puesto de CEO de una forma que hacía que ninguno tuviera la autoridad completa para tomar las decisiones que la crisis requería. Lazaridis quería enfocarse en el hardware, en construir el dispositivo físico perfecto, en mantener la ventaja del teclado y la seguridad que habían definido a BlackBerry. Balsillie quería enfocarse en el software, en construir plataformas, en licenciar la tecnología de mensajería segura de BlackBerry a otros fabricantes. Dos visiones, dos fundadores, una empresa que necesitaba una sola dirección con urgencia. Los inversionistas perdieron la paciencia en enero de 2012. Lazaridis y Balsillie renunciaron como co-CEOs. Thorsten Heinz, un ejecutivo alemán que había llegado a RIM desde Siemens, asumió el liderazgo con el mandato de salvar lo que pudiera salvarse. Heinz era competente, era razonable. Era exactamente el tipo de ejecutivo que funciona bien cuando una empresa necesita optimización operativa. No era el tipo de ejecutivo que puede reinventar una empresa que necesita cambiar todo lo que es. En 2013, RIM lanzó BlackBerry 10, el sistema operativo que había tomado años de desarrollo, que había consumido recursos que la empresa no tenía para gastar, que llegó al mercado cuando Apple y Android llevaban años construyendo ecosistemas de aplicaciones que nadie en los siguientes 10 años podría alcanzar. BlackBerry 10 era técnicamente impresionante.
Los críticos lo reconocieron. El teclado predictivo era genuinamente superior a cualquier otra cosa en el mercado. La gestión del flujo de trabajo era inteligente. El hardware era sólido. Tenía 150.000 aplicaciones disponibles. El iPhone tenía 800.000. La distancia no era recuperable en ningún horizonte temporal razonable. Los desarrolladores construían para iOS y para Android porque ahí estaban los usuarios. Los usuarios estaban en iOS y Android porque ahí estaban las aplicaciones. BlackBerry 10 llegó a un mercado que ya había tomado su decisión. Las cifras del colapso de BlackBerry son de las más dramáticas en la historia de la tecnología moderna. En 2009, BlackBerry tenía el 43% del mercado americano de smartphones. Para 2013, tenía menos del 3%. En 2009, RIM valía $65.000 millones. Para 2013, valía menos de 4.000 millones. En 2009, Obama peleó por conservar su BlackBerry. Para 2016, hasta Obama usaba iPhone. La empresa que sobrevivió al colapso del hardware no era la misma empresa que había construido el BlackBerry original. Era una versión reducida, reconvertida, que abandonó la fabricación de dispositivos físicos para convertirse en una empresa de software de seguridad. Hoy, BlackBerry vende software de ciberseguridad a gobiernos y corporaciones. Es un negocio real y rentable. Pero es un negocio que tiene la marca de BlackBerry como herencia histórica, más que como identidad activa. Los teléfonos BlackBerry que todavía se venden no los fabrica RIM. Los fabrica una empresa china bajo licencia. Son Android con el logo de BlackBerry. El teclado físico que definió a la marca existe todavía en algunos modelos como nostalgia de diseño, no como propuesta de valor diferenciada. ¿Qué mató a BlackBerry? La respuesta fácil es el iPhone, y no es completamente incorrecta. Pero la respuesta más honesta es la misma que aparece en casi todos los casos de empresas dominantes que colapsan frente a una tecnología disruptiva. BlackBerry no murió porque alguien la destruyera. Murió porque sus líderes tomaron una decisión sobre quién tenía razón en el debate sobre el futuro del smartphone, y eligieron creer que ellos sabían más que el mercado. Lazaridis y Balsillie no eran incompetentes. Habían construido una de las empresas tecnológicas más importantes de su generación desde cero. Habían tenido razón sobre el correo electrónico móvil cuando nadie más lo veía. Habían construido la red de mensajería segura más importante del mundo empresarial. Tenían todas las razones del mundo para confiar en su propio juicio. Y esa confianza, que había sido su mayor activo durante el ascenso, se convirtió en su mayor pasivo durante la crisis. Porque confiar en tu propio juicio, cuando el mercado te dice algo diferente, requiere que tengas razón. Y en 2007, frente al iPhone, Lazaridis y Balsillie no la tenían. No porque fueran incapaces de verlo, sino porque lo que veían contradecía todo lo que habían aprendido sobre sus clientes, sobre su mercado, sobre lo que hacía valioso a un dispositivo corporativo. El teclado físico era superior para escribir. Eso era objetivamente verdad. La seguridad de BlackBerry era superior. Eso también era verdad. La batería duraba más. Verdad también. Pero la pregunta que no hicieron, la pregunta que el mercado respondió sin que nadie se la hiciera formalmente, era diferente. ¿Qué tan superior tiene que ser algo para que la gente lo prefiera sobre algo que les permite hacer todo lo demás? El iPhone no tenía el mejor teclado. Tenía el mejor ecosistema. Y en el mundo de los smartphones, el ecosistema ganó al teclado. Esa lección, que parece obvia hoy, no lo era en 2007. Pero para 2010 debería haberlo sido. Para 2011 no había forma de no verla. Y BlackBerry siguió fabricando teclados físicos. Tú que estás viendo esto. Tú que probablemente tienes un smartphone en la mano en este momento. ¿Cuándo fue la última vez que viste a alguien con un BlackBerry? Eso es lo que cuesta no escuchar al mercado cuando el mercado intenta decirte algo que no quieres oír. Si llegaste hasta aquí, ya sabes lo que eso significa. Este tipo de historias no las encuentras en cualquier lugar. Encuéntralas en punto 54. Dale like. Si el caso te dejó pensando, déjame tu opinión en los comentarios. Me interesa saber qué hubieras hecho tú.
Activa la campanita para que no se te escape ningún caso. Y suscríbete. Nos vemos en el siguiente.